Hola, ¿cómo están? Bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de tercero básico de Aprendo Libre. Antes de iniciar la clase los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si están viendo el video por YouTube, pinchen el botón para suscribirse y también nos pueden seguir en redes sociales. La cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Allí podrán encontrar muchos recursos educativos. Bueno, la clase de hoy se llama Cuéntame más, porque vamos a leer un cuento. Los objetivos de la clase son leer un cuento prediciendo de qué se tratará, averiguando el significado de palabras desconocidas, aplicando la estrategia de visualización y profundizando en su comprensión. Y luego vamos a escribir una carta para convencer a uno de los personajes del cuento. Vamos a leer un cuento que se llama Mamá Codorina y Mamá Suaves Lanas, de Marta Brunet, que es una autora chilena. Mamá Codorina y Mamá Suaves Lanas. ¿Quiénes serán estos personajes? Fíjate bien en los nombres. ¿Qué características tendrán estos personajes? ¿Qué sucederá entre ellos? ¿Cómo se relacionarán? Bueno, ahora ya hicimos una predicción acerca de los personajes. Espero que hayas pensado, imaginado cómo son estos personajes. Ahora vamos a leer el primer párrafo del cuento y vamos también a predecir qué ocurrirá a continuación. Empieza el cuento, resulta que una vez el señor Cóndor andaba buscando algo que llevarle de almuerzo a su familia de cóndores, que vivía en un alto risco cordillerano. Con las alas abiertas, moviéndose apenas, se mantenía como suspendido en el aire, tan alto que desde la tierra era invisible. Su ojo de mirada prodigiosa vigilaba desde esa distancia un rebaño de corderos triscando por el valle, con el pastor cerca y el perro dando vueltas desconfiadas alrededor. Bueno, hemos leído el primer párrafo del cuento. ¿De qué crees que se tratará o qué acontecimientos crees que ocurrirán en él? Te invito a predecir qué ocurrirá en esta historia. A continuación, te invito a que cuando aparezcan palabras desconocidas, como supongo que puede ser risco, que quizás no conozcas, o suspendido, o también hay otras palabras como prodigiosa o triscando, cuando aparezcan ese tipo de palabras, puedes averiguar su significado preguntándole a un adulto o buscando en el diccionario. Si buscas en el diccionario y no entiendes bien la definición, puedes volver a preguntarle a un adulto para que te la explique. Bueno, entonces recuerda eso. Cuando encuentres palabras desconocidas, averigua su significado. Te invito a que descargues este cuento. Yo lo voy a dejar en un documento asociado al video de YouTube. Descárgalo para que puedas subrayar todas aquellas palabras desconocidas y puedas averiguar su significado. Bueno, entonces estábamos en que el cóndor estaba volando por lo alto buscando una presa para su almuerzo y de repente visualiza un rebaño de corderos donde había un pastor y un perro. Vamos a seguir leyendo. Bueno, antes de seguir leyendo, la palabra risco, imagínate que ya dijimos, bueno, vamos a buscar, yo no conozco la palabra risco, la voy a buscar en el diccionario y voy a averiguar qué significa. Risco es una roca de gran altura, que tiene además una gran pendiente, por lo tanto es peligroso caminar por ella porque te puedes así caer, ¿ya? No es que la pendiente sea así y puedas bajar tranquilamente, sino que es muy empinada, entonces puedes caerte. Ahí tenemos la imagen de un risco. Suspender es levantar, colgar o detener algo
en alto en el aire. Bueno, suspender tiene muchos significados, pero el significado que se utiliza aquí, con que se utiliza aquí la palabra, es este. Aquí está el cóndor que está como suspendido en el aire. Y aquí vemos unas imágenes de ropa que está suspendida en el aire, agarrada de unos ganchitos. Bueno, ahora sí, continuamos la lectura. Recordemos que está este cóndor buscando almuerzo y de repente ve un rebaño de corderos donde hay un pastor y un perro. Bueno, continuamos. Pero resulta que ya era la hora sin sombra del mediodía y el pastor sacó de sus alforjas el pan y el charqui majado, que era su almuerzo. Y el perro vino a sentarse a su lado muy discretamente, como esos niños buenos que esperan sin alboroto que la mamá les sirva su ración. Y entonces los corderos aprovecharon para jugar entre ellos, dándose topadas, haciendo corvetas y lanzando balidos de contento. Y resulta que entonces el señor cóndor, que estaba arriba esperando el momento de atacar, se dejó caer como una piedra a plomo sobre mamá Suaves Lanas. Si estamos hablando de corderos, ¿qué será mamá Suaves Lanas? ¿A qué tipo de especie pertenecerá? ¿Qué tipo de animal será? Bueno, espero que lo haya respondido. Bueno, con ella entre las garras se elevó vertiginosamente hasta gran altura. Aquí recuerda que debes ir identificando todas aquellas palabras cuyo significado desconozcas. Aquí puedes desconocer varias palabras como alforjas, alboroto, topadas, corvetas, balidos, vertiginosamente. No olvides averiguar el significado de todas estas palabras. Ya. Entonces tenemos a este cóndor que agarró a mamá Suaves Lanas, un cordero, y se lo lleva por los aires. Y es claro que el pastor y el perro se pusieron en tren de defender el rebaño. El primero tomó su honda y empezó a lanzar piedras al que huía. El otro ladraba con frenesí, mira, frenesí ahí para que averigües esa palabra, mordiendo entre ladrido y ladrido las patitas traseras del rebaño, espantado y disperso, hasta lograr reunirlo y tranquilizarlo. Pero si el perro al fin logró éxito, el pastor solo daba pedradas en el aire, es decir, tiraba piedras hacia el cóndor, pero el cóndor ya se había ido, así que solamente las piedras caían en el aire. Bueno, te invito a que apliques la estrategia de visualización, puedes aplicarla en muchas de tus lecturas. Para ello, detente en este punto y visualiza la escena. Imagínate el pastor, cómo se vestía, dónde estaban, qué temperatura hacía, cómo era la pradera o la montaña o cómo era el lugar donde estaban. ¿Cómo fue esta escena en que llegó el cóndor y se llevó a mamá Suaves Lanas? O sea, imagina en tu mente, como visualizas, como si vieras con tu mente, con tu imaginación, toda esta escena. Seguimos. Mientras tanto, el señor cóndor iba acercándose a su casa. Quedaba esta en la saliente de un risco. Así es que tenía una preciosa terraza, donde lo esperaba mamá Condorina y sus 3 polluelos, Condorito, Condorrillo y Condorica. Y como todos estaban con grande apetito, apenas divisaron al señor cóndor, divisar, mira, averiguar el significado de esa palabra. El señor cóndor con su presa, para demostrar su contento, empezaron una danza guerrera, algo parecida al baile del pavo. Lleno de majestad, el señor cóndor hizo un vuelo planeado y aterrizó en su aeródromo, para que averigües, su aeródromo particular, depositando a los pies de su señora, la señora Condorina, la casa para el almuerzo. La pobrecita Suaves Lanas venía medio muerta de miedo y llena además de dolorosas heridas, porque las garras duras del señor cóndor se le clavaron en las carnes.
Pero ¿qué era todo eso comparado con su espanto al verse cerca de la muerte y pensar que su hijito Copito de Nieve quedaba abandonado en la tierra sin mamita que lo cuidara y le diera de comer? Los ojos redondos de mamá Suaveslana se le llenaron de lágrimas pensando en el destino de su pobre hijito Guachito. Ay, Guachito, para que averigües el significado de esa palabra. Mamá Codorina, es Codorina, no Condorina. Mamá Codorina dijo entonces: «Buenos días, señor Cóndor, qué rica cazuela vamos a comer hoy». «Con chuchoca, mamita, la queremos con chuchoca», exclamaron los 3 polluelos, es decir, los 3 cóndores chiquititos, a la vez. Te invito a que nuevamente te detengan en este punto, te imagines la escena del cóndor llegando con mamá Suaveslanas, con mamá Codorina viendo cómo llega este cóndor, los 3 polluelos que hicieron como una danza guerrera, todos felices porque van a comer cazuela de cordero. Imagínate también el lugar. Recuerda que llegaron a un risco, a un alto risco, porque los cóndores viven en alturas. Así que imagínate cómo sería el lugar. No olvides visualizar entonces la escena en tu imaginación, con tu imaginación. Entonces, mamá Suaveslanas dijo con voz temblorosa dirigiéndose a Condorina: «Sus hijos tendrán hoy almuerzo. En cambio, el mío que está en la tierra no hallará quien le busque su ración de pastito tierno, ni quien le dé sus sopitas de leche. Pobrecito mío, muerto de abandono y de hambre». Mamá Condorina se puso muy pálida y después muy colorada. Miró para un lado, miró para el otro. Mamá Suaveslanas continuó a la par que lloraba grandes lagrimones. «Un solo favor le pido antes de que me maten: que cuando el señor cóndor vuele del lado del valle, le diga a mi comadre Chincola, que sería otro cordero, por favor de vez en cuando vaya a darle un vistazo a mi hijito, el corderito, y que le cante esa canción que a mi Copito de Nieve tanto le gusta. ¿Lo hará usted, mamá Condorina?» Mamá Condorina seguía mirando para uno y otro lado, y los 3 polluelos empezaron a hacer pucheros, tentados de seguir el ejemplo de mamá Suaveslanas, echándose a llorar con ella. «No tengo nada de hambre, mamita», dijo Condorito. «Yo voy a comer piñones que son tan ricos», aseguró Condorillo. «Y yo voy contigo», dijo Condorica. «Tenga usted lástima de esta mamita que quiere mucho a su hijito, tanto como usted a los suyos». Y mamá Suaveslanas dio una mirada a mamá Condorina capaz de ablandar una roca. Te invito a que nuevamente te detengas, imagines la escena de esta cordera, esta mamá cordera, dialogando con la mamá cóndor de una manera tan tierna, tan conmovedora, que mamá cóndor, que quería comérsela, se empieza a incomodar. Y estos 3 polluelos, que lo único que querían era comer cazuela de cordero, también empiezan a decir: «No, en verdad no quiero comérmela». Imagínate bien, visualiza la escena, aplica la estrategia de visualización. Pero en esto mamá Condorina dejó de mirar de soslayo y, sin esperar consultarse con su marido, dijo a mamá Suaveslanas: «Voy a llamar al señor cóndor para que vaya a dejarla a su casa. No es posible que su hijito se quede sin mamita que lo cuide». Y como era bastante mandona, se puso a llamar a grandes voces al señor cóndor, que estaba descansando de su largo viaje matinal. «Ya le he dicho que no me traiga mamitas para la comida. Hay muchas otras cosas con que alimentarse. Fíjese bien en lo que hace y vaya inmediatamente a dejar a su casa a mamá Suaveslanas, que su hijito debe estar llorando sin consuelo. Váyase ligero, le digo». Al señor cóndor le pareció pésimo el mandado,
ya que tenía que hacer otro viaje, exponerse a las piedras del pastor. Pastor ahí tendría que ser con minúscula. Buscar otra presa y volver a casa, Dios sabe a qué hora, para almorzar a las tantas. Es decir, para almorzar muy tarde, porque ya estaba pasando la hora de almuerzo. Pero ya te dije que mamá Condorina era muy mandona. Así es que el señor Cóndor preparó en un instante su equipo volador, abrió las alas, tomó su carga, es decir, la cordera, la oveja, dio la partida y se lanzó por los aires buscando el rebaño donde debería dejar su fardo. O sea, a la oveja, a la mamá Suaveslanas. Todo pasó tan rápidamente que mamá Suaveslanas ni siquiera alcanzó a darle las gracias a mamá Condorina, ni a decirle algo cariñoso a los pañuelos. Bueno, vuelve a detenerte en este punto y visualiza, imagínate la escena de mamá Condorina retando a el señor Cóndor. Imagínate la expresión de mamá Condorina. Imagínate la expresión de alivio de mamá Suaveslanas y la molestia de el cóndor, del señor Cóndor. Recuerda imaginar todos los detalles de la escena. ¿Dónde estaban? ¿En qué espacio? ¿Cómo era el nido en que estarían los polluelos? ¿Qué cara hubieran puesto los polluelos? Como la piedra a plomo igual que antes, bajaba el señor Cóndor hasta acercarse al rebaño. Dejó la oveja dulcemente en el suelo y de nuevo se elevó desapareciendo en lo alto. Y resulta que todo esto sucedió en el espacio de un segundo. El pastor solo alcanzó a lanzar una piedra que silbó inútilmente su furia, y el perro no alcanzó tan siquiera a dar un ladrido. El pastor y el perro se dieron cuenta entonces de que el señor Cóndor devolvía a mamá Suaveslanas. Al pastor se le abrió tamaño la boca de asombro, y en cuanto el perro, con la impresión, pasó 2 días sin poder menear el rabo. Y resulta que todo el rebaño vino a saludar a mamá Suaveslanas, y la rodeaban y le daban topezoncitos llenos de afecto, y balaban con gran contento, porque ya todos la daban por muerta, y verla allí viva les parecía cosa de milagro. Y ella les contaba lo que había pasado en casa de mamá Condorina, y todos movían la cabeza en señal de maravilla, porque, dice parque, pero es porque lo que iba diciendo era verdaderamente milagroso. Y el más contento era Copito de Nieve, que había llorado mucho buscando a su mamita y que luego del momento de alborozo, al hallarla se puso a tomar su papa bien apurado. Bueno, imagínate esta escena final del cóndor que vuela por los aires, deposita a mamá Suaveslanas en el suelo con el rebaño, y todas las ovejitas se acercan felices a conversar y a celebrar que mamá Suaveslanas está viva, y llega finalmente Copito para tomar su leche, muy feliz porque su mamá está a salvo. Imagínate bien esta escena, todos los detalles, ¿ya? La luz que había, a qué altura estaba el sol, ¿ya? ¿Qué cara pondría el pastor, el perro? ¿Cómo se movería el rebaño de felicidad porque llegó mamá Suaveslanas? Ahí está la referencia del cuento. Y ahora te invito a comprobar tus predicciones. Recuerda que al principio leímos el título, leímos mamá Condorina y mamá Suaveslanas, y nos imaginamos de qué tipo de personajes se tratarían estos. Bueno, ¿la chuntaste o no la chuntaste? Compara tu predicción inicial con las características de los personajes del cuento. Si no le embocaste, no importa. Es solamente un ejercicio que te prepara para tu lectura. Luego, recuerda cuando leímos el primer párrafo. Terminamos de leer el primer párrafo y nos imaginamos los acontecimientos del cuento. Bueno, ¿cuán cerca o cuán lejos estuviste de lo que realmente ocurrió? Si estuviste muy lejos, no importa.
Esto también es un ejercicio para prepararnos para nuestra lectura. Pero ahora sí que leíste el cuento, ¿me puedes decir qué fue lo que ocurrió en él? Bueno, hasta acá hemos cumplido los primeros objetivos de la clase, que son leer un cuento, ¿Y qué hicimos? Antes de leerlo, hicimos predicciones acerca de lo que ocurría y de las características de sus personajes. A continuación, averiguamos el significado de palabras desconocidas y también, a medida que fuimos leyendo el cuento, visualizamos las diferentes escenas. Todas estas son estrategias de comprensión lectora que te ayudan a profundizar en tu comprensión. Todas estas estrategias puedes aplicarlas en cualquiera de tus lecturas que vayas a realizar en un futuro. Esta es la primera parte de la clase. Te invito a que veas la segunda parte de la clase en el siguiente video para que podamos continuar y así cumplir todos los objetivos de esta sesión.